Damos gracias a Dios de estar en esta mañana aquí, esta mañana de sábado. Y le damos gracias a Dios, decía, por esta mañana darnos la oportunidad de estar aquí. Veo muchas caras nuevas hoy. Estamos contentos con la visita de ustedes, que ya no sea una visita, sino que sea un compromiso de hacerse parte de la iglesia. Varias personas se han acercado y dicen, oye, si todos los hermanos se quedaran aquí cada sábado. Digo, bueno, eso depende de quiénes. Eso depende de nosotros. ¿Por qué de nosotros, hermano? Estamos viviendo en el tiempo donde debiéramos preocuparnos todos por qué alimentos recibimos. ¿Sí o no? ¿Qué alimento, qué tipo de alimento espiritual? No solamente físico, de ese podemos hablar en otro momento. ¿Qué alimento espiritual y qué conceptos estamos poniendo dónde? En nuestra mente. La Biblia nos amonesta acerca de estos momentos que estamos viviendo en esta historia del mundo y advierte de tantas maneras al pueblo de Dios que el pueblo de Dios debería estar preocupado que escucha en el lugar que va a reunirse. ¿Sí o no? Porque hace poco alguien me dijo, no, a mí no me importa lo que haga nadie, yo voy a escuchar la palabra de Dios. Hermano, tristemente, eso no es así. Tristemente, la vida tiene que ir en consecuencia con lo que ¿qué? Con lo que se predica. Y lo que se predica debe ir en consecuencia al momento histórico que estamos viviendo. ¿Sí o no? Si hay un momento que deberíamos estar preocupados por los eventos finales y el desenlace final de las profecías que la Iglesia Adventista por más de 160 años ha venido predicando, ¿cuándo es? Es ahora. Nosotros como adventistas deberíamos estar bien interesados, los que tenemos hijos, que nuestros hijos escuchen el mensaje de ¿qué? ¿Cómo se le llama ese mensaje? ¿Verdad cómo? Verdad presente. Y se los digo, hermano, de corazón, deberíamos estar preocupados dónde vamos, qué escuchamos y cómo nos preparamos nosotros y preparamos nuestros hijos. Con esas palabras en mente quiero invitarlo a todo el que pueda ponerse de rodillas. Antes de abrir la Biblia siempre me gusta orar. Me han cogido 1 hora de predicación, pero bueno, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad en esta mañana, Señor, de dejar los quehaceres del trabajo, del día, y poder venir aquí hasta tu casa de oración en tu día santo. Gracias, Señor, porque apartaste un día de reposo para nosotros. Gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de encontrarnos contigo, porque tú has prometido que en estas asambleas tú vas a estar presente. Te rogamos, Padre Celestial, que esta promesa pueda cumplirse. Aquí somos más de 2 o 3, tú has prometido que donde están 2 o 3 tú estarás. Te rogamos, Padre Celestial, que esa promesa pueda cumplirse en esta mañana. Que tú puedas trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones para poner tu verdad y despertar, mi Dios, nuestro entendimiento para darnos cuenta del momento en que estamos viviendo. Señor, algunos han venido con problemas, con dificultades. Algunos han venido, mi Dios, quizás pensando que van a escuchar aquí, que escuchen aquí tu palabra, Padre. Que escuchen aquí la invitación que tú nos estás haciendo a tu pueblo en estos últimos días, de prepararnos para tu pronto regreso. Y que ese, mi Dios, ese llamado que tú nos estás haciendo a todos, pueda hacer en nuestra vida el impacto determinante para prepararnos, Señor, para tu pronto regreso. Bendícenos como iglesia, bendice a nuestros hermanos que nos están viendo a través del internet, que puedan ser bendecidos también, Señor, con tu palabra en esta mañana. Y al abrir tu palabra, darnos sabiduría para darle, mi Dios, el sentido correcto a tu palabra. Bendícenos y acompáñanos, y que al salir de aquí, mi Dios, sepamos que tú has tocado las partes exactas, Señor, donde tú quieres que nosotros seamos transformados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. He cogido ese texto bíblico, hermano, por la relevancia que en estos últimos días tiene.
La carta a los Efesios fue escrita por allá por los años 60 después de Cristo. La iglesia estaba por entrar en un conflicto tremendo. No solamente la iglesia que estaba en Roma, sino la iglesia que estaba esparcida por todo el imperio romano, que era el imperio que dominaba en ese tiempo. En ese tiempo, al final de la carta casi, el apóstol Pablo dice en Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, después que habla de la unidad de la iglesia, que se sometan los unos a los otros, la unidad del Espíritu, la nueva vida en Cristo, el apóstol Pablo termina diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Si para aquel tiempo fue una necesidad, para este tiempo no es solamente una necesidad, sino que es una urgente necesidad. Muchas veces hemos predicado aquí de la necesidad que tiene la iglesia de despertar, hermano, a los eventos que vienen. El apóstol Pablo lo dice aquí. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcan en el Señor en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios. El niño no puede estar caminando, por favor. Siéntenlo con los papás ahí. Y, hermanos, dice la Biblia, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Porque no tenemos lucha contra ¿quién? Contra sangre y carne. El apóstol Pablo está presentando el tremendo conflicto que va a tener ¿quién? La iglesia. La iglesia va a tener conflicto contra enemigos como visibles e invisibles. Enemigos que nosotros con nuestra fuerza jamás podremos hacerle frente. Por eso el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia en estos últimos días a estar vestidos de la armadura de ¿quién? De Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir ¿en qué día? En el día malo. Todos nosotros tenemos días malos. ¿Sí o no? Hay días que llegan que son malos. Cuando nuestra vida se enfrenta con el pecado, con el desánimo, con las situaciones en la vida que nosotros no sabemos cómo resolver, se presentan como días como días malos. Pero hay un día malo, hermano, que le va a llegar a la iglesia en general. En el libro de Daniel, capítulo 12, dice que ese día se va a efectuar cuando se levante ¿quién? Cuando se levante Miguel. Y dice la Biblia que no solamente se va a levantar Miguel, sino que será un tiempo de angustia, cual nunca hubo de que hubo gente. Ahora el apóstol Pablo dice, fortalezcanse para que puedan resistir ¿cuándo? En el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿cómo estén? Estén firmes. Fíjense que se está refiriendo a ¿cuándo? A cuando todo se termine, nosotros poder estar ¿cómo? Firmes. El apóstol Pablo escribió esta carta no solamente para los efesios. Acuérdense que la Biblia dice que toda la escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo, y muchos de ellos no sabían ni qué estaban diciendo, ni para el tiempo que estaban escribiendo. Y ahora el apóstol Pablo dice, fortalezcanse ¿para qué día? Para el día malo. Y nos llega desde allá, desde aquel entonces, hermano. Ahora, ¿cuánto falta para ese día malo? ¿En qué condición Dios vio a la iglesia que iba a estar antes de que ese día malo llegara? Vamos a abrir la Biblia. Vamos a Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Verso 15.
al 17. Dice Joel, tocad trompeta, ¿dónde? En Sión. ¿Quién es Sión? ¿El mundo? Sión es la gente que no cree en Dios. Fíjense que todos estos mensajes, hermanos, es para la iglesia de estos últimos días. Dice aquí, tocad trompeta en Sión. Proclamar ayuno, convocar al pueblo. Antes de que el día malo llegue, Dios le está diciendo a su iglesia, toquen trompeta. Porque viene un día tan malo, hermano, según Daniel capítulo 12, que dentro de la iglesia hay que estarle llamando a la gente, a que la gente se aliste. ¿Qué cosa era tocar trompeta en el tiempo de Israel? Cuando llegaba el enemigo, estaban los atalayas allí sobre los muros, venía el enemigo a la distancia, se veían las banderas allá que venían ondeando, y enseguida el que estaba de guardia tocaba la trompeta, un sonido certero, para que el pueblo se preparara. ¿Para qué? Para que venía un enemigo poderle hacer frente. Para poder resistir ese enemigo, el pueblo se estaba preparando. En el campo espiritual, Joel aplica esto a la vida espiritual y dice, tocad trompeta en Sión. Proclamen ayuno y convoquen asamblea. ¿Qué cosa es convocar asamblea? Hermano, hace poquito ha llegado una crisis a este mundo con el coronavirus y parece que la Biblia dice lo contrario. Los líderes salieron corriendo y en vez de proclamar ayuno y proclamar asamblea han dicho, quédense en su casa y adoren a Dios desde su casa. ¿Qué está pasando? ¿Nos hemos venido preparando para el día malo? Parece que no. Dice aquí, oigan, otra sugerencia que hace Joel. Fíjense, antes del día malo, proclamar ayuno, convocar asamblea, dispersen al pueblo de Dios. ¿Y por qué hacemos lo contrario? ¿Por qué la iglesia hace lo contrario? Dispersen al pueblo, dice la Biblia, antes del día malo, reúnan al pueblo. Hermano, ¿saben por qué? Porque cuando la iglesia se une para orar y quita el pecado, Dios escucha. Satanás no quiere eso y nos ha llenado de miedo. Porque Él no quiere que el día malo te coja, ¿sabe cómo? Preparado. Él quiere que el día malo te llegue ¿cómo? Sin tú saber qué hacer. Y Joel predice y dice, oye, tocad trompeta en Sión. O sea, avisen que viene la guerra, hermano. El 2 de noviembre, yo pienso que aquí en Estados Unidos se decidan muchas cosas. El 3 de noviembre, las elecciones del 3 de noviembre. El pueblo de Dios debería estar orando porque yo no mando a nadie a votar. Yo no tengo partido político, quiero decírselo. Yo puedo tener mis preferencias, pero este no es el lugar para yo decirlo. Ni siquiera ahí atrás porque yo soy el líder de la iglesia. Los cristianos no deben meterse en política. Pero sí podemos hacer una cosa. Dice Elena de White que debiéramos orar. ¿Por qué tipo de gobernante va a tomar el control de qué? De este mundo, de este país. Hermano, este país en este momento está decidiendo. Ahorita el pastor hablaba de la libertad de conciencia amenazada. Pero este país está decidiendo, ¿saben qué? ¿Qué va a pasar con el mundo entero? Hermano, el último acto del drama es la imposición del día domingo como día de reposo en los Estados Unidos. Y la iglesia, en vez de estar orando y pidiéndole a los hermanos que oren, ¿qué hemos hecho? Quédense en sus casas. Los fieles están sufriendo eso. Gracias a Dios que aquí tenemos un lugar para reunirnos. Y le invito a los hermanos, vengan a escucharme la presente aquí. No se queden en su casa. Si los pastores hermanos han cerrado, los invito a los hermanos que nos escuchan por internet. Hermanos, para la gloria de Dios, si mando a levantar la mano los que estaban aquí antes de que comenzara la pandemia, con los que están viniendo producto de la pandemia, creo que es una tercera parte de los que estábamos aquí antes de la pandemia, que hemos venido antes. El Señor lo ha permitido, hermano, para demostrar a la iglesia que no hemos estado preparados. ¿Qué les invito? Hagamos arreglo
Pidámosle a Dios que Dios tome el control. Sabemos que Dios está al control de todo. El mundo político, el escenario político, aunque nosotros no somos políticos, sabemos que va a decidir la historia de este mundo. ¿Sí o no? Dice Elena de White, cuando la iglesia en Estados Unidos se una ¿con quién? Con el poder secular. Los dos cuernos de la bestia de Apocalipsis 13, esos dos cuernos, que hay uno que representa el poder político y el otro el gobierno religioso, que no están unidos, cuando esos dos cuernos se unan, hermano, la iglesia no va a estar preparada. O la mayoría en la iglesia, porque el pueblo de Dios que se ha venido preparando, sí va a estar preparado. No podemos decir la iglesia no va a estar preparada. El pueblo de ahora, tristemente, no va a ser la mayoría. ¿Saben por qué? Porque la mayoría no quiere que se le digan qué tiene que hacer. La mayoría no quiere hoy que se le, como decimos nosotros, que se le acarree, o sea, que se le corretee para que se prepare. Porque en este momento, en esta historia, en este momento, hemos venido yendo por tanto tiempo en las iglesias principios incorrectos y conceptos equivocados, que cuando se nos presenta la verdad, se nos parece que es una locura, que es fanatismo, que es demasiado extremismo, que es presunción. Y hermano, ¿en qué momento de la historia estamos viviendo? Yo quiero que tú reflexiones. Joel dice el apóstol Pablo, vístanse de la armadura de Dios para cuando llegue el día malo. Joel dice, para el día malo, toquen trompeta, convoquen a la iglesia, reúnanse, pídanle a Dios, hagan ayuno, aparten de ustedes el pecado. Temblemos si entre nosotros todavía hay pecado. Ahí sí. Temblemos si cuando nadie te ve, tú coges tu teléfono y te pones a ver lo que no tienes que estar viendo. Ahí sí es peligroso. Porque el día malo va a llegar, hermano, y aunque tú vengas a orar, si no te apartas de eso, tú no te vas a salvar. Y no va a haber protección para ti. ¿Saben eso? La hermana Mirta hay una nota hoy de la escuela sabática que dice que cuando el pueblo menospreciaba las bendiciones que Dios le daba, ¿Dios qué hacía? Se las quitaba. Dios nos ha dado bendiciones, nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que nosotros venzamos ¿cuánto? Todo defecto de carácter. Aunque la iglesia ha venido diciendo por concepto que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, que eso es un engaño de Satanás, la iglesia tiene que separarse del pecado antes que se cierre la gracia. Tiene que vencer el pecado. Si hay pecado en nosotros, no tenemos el sello de Dios. Si hemos conservado algún pecado, si hemos acariciado, jugado con algún pecado, porque pensamos que nadie nos ve, hermano, tristemente te vas a dar cuenta que sí había uno que te estaba mirando. Que sí había uno que te estaba observando, y no solamente te estaba observando, te amonestaba y te invitaba y te decía que tú podías vencerlo, pero que tú no quisiste vencerlo. Y hay gente que no quiere escuchar estas cosas, hermano. Hay gente que quiere que le digan, le canten como es pastor, como cantor de amores. O sea, palabras bien bonitas, que todo el mundo aquí se va a salvar, que esta es la iglesia de Dios, el pueblo adventista, porque guardamos el sábado. Hermano, no todos los que guardan el sábado se van a salvar, muchas veces lo hemos dicho. Aunque todos los que se van a salvar tienen que guardar el sábado. Esa es la otra parte. Pero ¿qué les invito, hermano? Joel, versículo: tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar, ¿qué cosa? Eso es lo que trae de vuelta el poder de Dios, ¿dónde? A la iglesia. Que la iglesia sea una iglesia apartada ¿de quién? Del mal. En una familia pueden haber 5 o 6 miembros. Hermanos, si hay 2 que son fieles, esos 2 van a tener la protección de Dios. Los otros, aunque escuchen el mismo mensaje, los otros, aunque todos los días se diga lo mismo, aunque hagan el culto familiar juntos, aunque vengan a la misma iglesia, si no se santifican, si no se apartan del pecado, yo no le voy a poder transferir mi sello a Jixi, ni Jixi me lo va a poder transferir a mí. Ni Leice me lo va a poder transferir a mí, ni yo a él. ¿Están entendiendo lo que les digo? Ni el esposo a la esposa, hermano. Esto es un problema de ¿qué? Personal. Y en esto es lo que la hermana de White dice, que la salvación ¿cómo es? Es personal. Porque tú tienes que santificar tu vida. Dice Joel, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congreguen a quienes.
En tiempo de pandemia congreguen ¿a quiénes? A los niños. ¿Saben por qué? Mirta decía hoy algo que en la lección de escuela sabática dije, oye, si nosotros entendiéramos eso, el pueblo de Israel dijo, nuestros niños van a morir si entran ahí. Y Dios dijo, tus niños van a entrar y ustedes que son rebeldes no van a entrar. Los que impiden que los niños vengan a esta reunión, hermano, posiblemente sus niños vengan y ellos no entren. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Hermano, dice aquí la Biblia, reuní, congreguen a los niños, a los que maman. ¿No debe faltar cuántos de la casa? Ninguno. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y ministros de Jehová diciendo, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos dónde está su Dios? Eso deberíamos estar diciendo. Hermano, yo miro la historia del pueblo de Israel y dice que no hubo entre ellos ningún enfermo en los 40 años que estuvieron en el desierto. ¿Saben quiénes se enfermaban? Los rebeldes. Yo no estoy diciendo que la enfermedad viene para los rebeldes. Yo estoy diciendo que la Biblia dice que los enfermos, los rebeldes se enfermaban, pero de una enfermedad que no se podían curar, se morían. Solamente los que fueron mordidos por la serpiente allí, que miraron la cruz, alcanzaron ¿qué cosa? Sanidad. Si nosotros hemos sido mordidos por Satanás, si hemos sido mordidos en este tiempo por la serpiente, todavía la cruz está levantada ¿para quién? Para quitar nuestro pecado. Y es una buena noticia, hermano. Si estamos aquí, nuestro caso no es desesperado. Pero ¿cuánto tiempo más te queda para preparar a tu familia? ¿Cuánto tiempo más nos queda para convencernos de que siéndole fiel a Dios tenemos protección y vamos a tener bendición y cuidado del día malo que sabemos que está por llegar? ¿Cuánto tiempo nos queda? Conozco personas, hermanos, que pensaron que tenían la vida por delante, con dinero en el banco, propósito de comprarse casa, y el coronavirus les llegó. Y ya no están entre nosotros. Quizás ustedes conozcan a alguien así también. Se murieron. ¿Por qué? Por algo que llegó a su vida inesperado. Hermano, el día malo les puede llegar ¿a quiénes? A cualquiera. Pero tenemos que estar para ese día malo como preparados. Vienen acontecimientos muy grandes y muy difíciles. La vida nos puede ser quitada ¿cuándo? En cualquier momento. En este momento, el tiempo de gracia que tenemos, ¿saben cómo es? Es prestado, es de más, es extra. Elena de White vio que cuando ya venían las plagas, Cristo se paró delante del Padre y dijo, Padre, mi sangre, la iglesia no está preparada todavía. Dice aquí, primeros escritos. Yo no les voy a coger mucho tiempo, se lo prometo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Primeros escritos, página 320 de este libro. Oigan, ¿qué vio Elena de White? Dice, vi que Satanás ordenaba a sus ángeles que prepararan sus acechanzas especialmente para los que están esperando la segunda venida de Cristo. ¿Sabe a quién le interesa? ¿Quién le interesa a Satanás? Ahorita el pastor enseñaba un periódico ahí. Ese periódico viene el mensaje, hermano, de la A a la Z, como dicen aquí en Estados Unidos. De la A a la Z de lo que puede preparar a una persona para el reino de los cielos. Ahí viene justificación por la fe. Ahí viene explicando la profecía de Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 12. Ahí viene el gran conflicto, ahí viene la última etapa del conflicto, ahí viene el sellamiento y la entrada del pueblo de Dios en el reino de los cielos. Ahí viene todo. Los remedios de la salud. O sea, un mensaje que esta iglesia adventista se le dio, ¿cuánto tiempo hace? Hace unos 160 años. Y que la iglesia adventista puso ¿dónde? Ha ido poniendo a un lado y se ha ido olvidando de él. Lo ha puesto debajo del almud para que
no alumbra a la gente y ha dejado de ¿qué? De obedecer ese mensaje. Pero hoy viene todo. Satanás no le interesa más nadie por ahí afuera que quiénes, que los que están tratando de predicar ¿qué? Ese mensaje. Oigan por qué. Dice aquí. Ese mensaje es la verdad presente. Oigan qué dice aquí. Especialmente los que están esperando la segunda venida de Cristo y guardando todos los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos? Todos. Pero el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el poder de ¿quién? De su espíritu, para cuando llegue el día malo y acabe todo, tú puedas estar ¿qué? Puedas estar firme. O sea, no hay que temerle a esto. Satanás dijo a sus ángeles que las iglesias estaban durmiendo. Satanás le dijo, mira, las demás iglesias por ahí están durmiendo, la verdad presente no le interesa. Oiga, ¿a quiénes les interesa? Él iba a aumentar su poder y sus prodigios mentirosos, o sea, los milagros, a fin de retenerlas durmiendo un poquito más. Pero dijo, odiamos a la secta de los que guardan el sábado. ¿Cómo se ve los guardadores del sábado? ¿Cómo qué? Como una secta. La iglesia adventista de la Conferencia General ya no es una secta, ya es una iglesia reconocida a nivel mundial. Pero para hacer esa corporación y para llegar a ese punto, ¿saben qué tuvo que hacer, hermano? Tuvo que coger el mensaje del tercer ángel y ponerlo ¿dónde? Debajo de un elmo. Lo puso a dormir allí. Se cumplió lo que dijo Elena de White, que dijo que al mensaje del tercer ángel se le pondría ¿qué cosa? Un mofle. O sea, un silenciador. ¿Para qué? Para que no se oyera. Ahora, gracias a Dios, todavía hay un grupo de personas que no le importa que le llamen ¿qué? Secta. A mí no me importa que me digan que soy sectario, ni disidente, ni problemático, ni divisionista, hermano. A mí lo que me importa es que yo esté creyendo, viviendo y predicando el mensaje de ¿qué? Del tercer ángel. El mensaje que te va a preparar a ti y a tu familia si lo obedeces para encontrarte con tu Dios. El mensaje que va a preparar a mi familia. El mensaje que va a hacer que yo pueda llevar, ¿saben qué cosa? El sello de Dios, ¿dónde? En mi frente. Satanás no le interesa más nadie. Dice aquí, pero la secta, esa secta que guarda el sábado, están trabajando de continuo contra nosotros y quitándonos súbditos. ¿Cómo se le quita un súbdito a Satanás? Y voy a hacer una pregunta. Si alguien viene a la iglesia que yo voy y guarda el sábado, comienza a guardar el sábado, ya deja de guardar, pero no obedece a Dios en otros mandamientos, ¿esa persona deja de ser súbdito de Satanás? ¿Porque guarda el sábado? Ustedes saben que hay personas que piensan que porque guarda el sábado ya no tienen que ser estrictos en los demás principios adventistas. Es lo que se está enseñando. He escuchado incluso, pastor, tengo un libro en mi casa que se llama Peligro Cristianos en Construcción, que presenta como que el pecado no se va a apartar de la iglesia ni de los hermanos hasta que Cristo venga, que vamos a estar pecando hasta el día mismo en que Cristo venga, porque el trigo y la cizaña estarán juntos. Hermano, eso es un engaño. Antes de que Cristo venga, antes de que se cierre la gracia, tú y yo tenemos que estar ¿qué? Libre de pecado. ¿Se puede lograr esto? ¿Cuántos creen que se puede lograr esto? Que levante la mano el que de corazón cree que se puede lograr. Fortaleceos en el Señor, dijo Pablo. Por eso es tan importante, hermano, la fortaleza ¿en quién? En Dios. Dice aquí, y embriaguen de preocupación a los que tienen tierra y dinero. Si logras que pongan en estas cosas su confianza, serán todavía nuestros. O sea, ¿Satanás quiere que tú pongas la confianza en quién? ¿En Dios? No. Que tú pongas la confianza en que si tienes dinero tienes todos tus problemas resueltos. Que si tienes algo que hacer, que si tienes proyectos y planes. He escuchado muchas personas que me dicen, hace poco alguien me llamó y le dije que yo había adquirido algo
y me dijo, ya te quedaste en la ciudad, me parece que terminas mal. Alguien de la iglesia. Yo dije, wow, qué rápido toman posición. Ahora, personas que, hermano, no saben discernir el momento en que estamos viviendo. Hermano, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Muy, muy peligrosos. Donde si tú no buscas a Dios todos los días y le pides a Dios sabiduría, Satanás ha salido al campo de batalla tratando de ¿qué? De enrollarte en problemas. Tanto familiares, eso es otra cosa. Los problemas familiares ahora son más que nunca. Cuando debería estar la iglesia, la familia como más unida, cerrando fila porque Satanás se ha descendido sabiendo que le queda poco tiempo, los problemas son más que, las brechas son cada día que más grandes. Aún la familia cristiana, no estoy hablando de la del mundo, estoy hablando de familias cristianas. Esposa, esposo, hijo, padre. ¿Qué está pasando? Que Satanás sabe que le queda ¿cuánto? Poco tiempo. Por eso, hermanos, debemos cerrar ¿qué? Cerrar filas. Dice aquí, este librito, página 262, en los lugares celestiales. La tentación más fuerte no puede excusar el pecado. Antes que Cristo venga, por la fortaleza de Dios, tenemos que, ¿qué cosa? Que haber vencido ¿cuánto? El pecado. Dice aquí Elena de White. No importa cuán grande sea la presión ejercida sobre el alma. No importa. La transgresión es un acto nuestro. O sea, tú decides pecar. Hay veces que decimos, bueno, pobrecito, es que no, él no sabe, él no puede, hermano. La tentación no es pecado. La decisión de pecar es un acto de ¿quién? Es tuyo. Tú decides quién peca. Tú decides si tú vences. Tú decides. Todos los días, siempre lo he dicho, estamos decidiendo. Dice aquí, la transgresión es un acto nuestro. No hay poder de la tierra o del infierno que obligue a nadie a pecar. Amén. No hay poder ni en el cielo ni en la tierra que obligue a nadie a ¿qué? A pecar. Yo recuerdo los mártires. Le obligaban en el tiempo de Nerón, a que reconocer que Nerón era Dios en la tierra. Decían, no. Un simple acto, no. No, pero mira, es una inclinación, una reverencia, no. Los llevaban a la hoguera. Lleve para la hoguera. O sea, preferían morir antes de que pecar. O sea, Satanás te puede amenazar, te puede tratar de seducir, te puede invitar, te puede proporcionar un ambiente, un clima donde tú estés que te sea fácil ceder, pero tú decides. Lo bueno que tiene esto, que el pecado, ¿quién decide? Tú decides. Por eso, hermano, antes de que se cierre la gracia, antes de que llegue el día malo, tú tienes que estar tan fortalecido en Dios que tú puedas ¿qué? Vencer el pecado. Dice aquí, aunque el ataque sea severo e inesperado, ¿cómo? Inesperado. Es que me cogió de pronto y respondí mal, porque ¿cuántas personas vimos eso? No, porque me sacó de pronto, me sacó de... No. Aunque el ataque sea severo e inesperado, si estamos en guardia, ¿podemos qué? Podemos vencer. Tú puedes vencer. No, pero es que me sacó No. Tú puedes vencer, dice aquí. Aunque el ataque sea severo e inesperado, Dios ha provisto ayuda para nosotros y en su fortaleza podemos vencer. En la hora de mayor necesidad, cuando el desánimo abruma el alma, entonces Jesús está mucho más cerca de nosotros. Una buena noticia. La hora de la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Él ve nuestro peligro y nos proporciona ayuda. Invisible para nosotros, nos salva del enemigo, alabemos a Dios en todo tiempo por eso. O sea, hermano, el acto de pecar es un acto ¿qué? De nosotros. Es un acto tuyo.
Esto debe ser, el pecado es bien serio antes de que llegue el día malo. Lo único que nos deja desprovisto a nosotros de protección, ¿saben qué cosa es? Es el pecado. Amós 9:9. Vamos a la Biblia. Seguimos los profetas menores. Amós 9 y 10. 9 y 10. Dice aquí. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones. O sea, ya no es un problema solamente que hay que vencer el pecado. Es que Dios mismo va a hacer que el pueblo de Dios sea ¿cómo? Sea zarandeado. Dice aquí, porque aquí mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones como se zarandea el grano con una criba y no caerá ni un granito a tierra. O sea, lo que tiene peso no se va a ir volando. Lo que tiene peso, ¿qué va a pasar con él? Va a ser recogido para el granero de Dios. Versículo 10. A espada morirán todos los pecadores, ¿de dónde? Que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. O sea, ahora Dios advierte en el tiempo de Amós, y hermano, esto no fue solamente para el tiempo de Amós. Esto se cumplió. Esto se cumplió. Con Babilonia, con Senaquerí, con todos estos hombres que Dios los utilizó como instrumento de juicio contra el pueblo de Dios por su apostasía, pero esto se va a cumplir, ¿saben cuándo también? Al final de la historia de este mundo. Ya no van a morir porque un gobierno los va a matar, porque lo que viene es lo contrario, lo que viene es la promesa. Según Apocalipsis capítulo 13, hay dos poderes que van a ofrecer protección. Y Apocalipsis 14. El papado va a ofrecer protección a los que se pasen de su fila y reciban su marca, pero el papado no puede ¿qué? No puede proteger. ¿Saben eso? Aunque la Iglesia Católica prometa protección y le prometa vida y que van a poder comprar y vender si reciben la marca de la bestia, la Iglesia no puede ofrecer ¿qué cosa? Protección. La Iglesia Católica va, según Apocalipsis 13, va a ser, junto con los protestantes de Estados Unidos, cuando le hagan la marca a la bestia, estoy hablando de los adventistas, creo que aquí somos todos adventistas, cuando eso suceda, ellos van a tratar de decir que si no recibes la marca, vas a morir. Pero ella no puede matar si no le diera autoridad ¿de dónde? De arriba. Ahora, dice Apocalipsis 14, que los que reciben el sello de Dios van a ser ¿qué? Van a ser protegidos. Y el papado dice que van a ser muertos. Ahora, tú vas a decidir a cuál de los dos tú le vas a creer. Si tú te decides por Dios y hacer su voluntad, tú vas a ser librado. Aunque parezca que va a ser ¿qué? Lo contrario. En el tiempo de Amós era lo contrario. Los pecadores iban a ser sacudidos, ¿por qué? Porque venía Babilonia. Porque iba a ser destruido ¿por quiénes? Por un ejército que venía a tomarlo. Ahora, hermano, los pecadores del pueblo de Dios, los que no se apartan del mal, los que en este tiempo no se deciden por Dios, sí van a ser puestos a un lado. Y van a recibir las plagas, y van a recibir todo lo que sabemos que viene, y van a quedarse sin ¿qué? Sin protección. Ahora, yo te invito, en ese zarandeo, ¿cómo quedaremos nosotros? ¿Seremos grano nosotros o seremos paja que se va a llevar el viento? Elena de White en este libro, la página 209, Testimonio para la Iglesia, tomo 7, la página 209, oigan qué dijo. Dice, llegará el tiempo. Este es el día malo. Cuando todo lo que pueda ser zarandeado, será zarandeado. Llegará el tiempo que ¿qué? Que todo lo que pueda ser zarandeado será ¿qué? De modo que permanezca solamente los que son inconmovibles.
los que han decidido tener una fuerza de voluntad, fortalecida por el poder del Espíritu Santo, por una oración y una actitud reverente ante Dios, determinado a hacer la voluntad de Dios, aunque se queden sin comer, sin ropa, sin la compañía de su familia, sin el amor de la esposa, del esposo, del hijo, sin el trabajo que le queda. Llegará el momento en que todo lo que va a quedar solo, lo que sea como, inconmovible. Ahora yo te hago esta pregunta. Hermano, frente a las pequeñas tentaciones de la vida, ¿cómo tú te presentas? ¿Cedes con facilidad o eres inconmovible? Tu carácter se está determinando por las pequeñas cosas de la vida. Hermano, no esperemos la ley dominical para saber si somos fieles. No, ese no es el momento. ¿Ustedes saben que ese no es el momento? Dice aquí Elena de White, llegará el momento. Solo quedará lo inmovible, lo inamovible. Cada caso está llegando delante de Dios para ser revisado. Cada caso está llegando delante de Dios, ¿para qué? Para ser revisado. Tu caso. Hay veces que uno piensa que son tantos casos. Yo presenté ahora para hacerme ciudadano americano. Y dice, estamos recibiendo, me mandaron un mensaje, estamos recibiendo muchos casos, muchos. Yo dije, no, el mío va a demorar, son muchos. Como el mes, ya tengo una citación, pa. Yo dije, wow, qué rápido se revisan los casos. Yo sé que son millones de casos aquí en los Estados Unidos. Si este país puede hacer eso tan rápido, ¿cuánto más podrá hacer el reino de Dios? ¿Cuánto más podrán hacer los ángeles llevando los informes? Analizando cada caso, el tuyo, el mío, el de cada uno de los que están en la iglesia. Hermanos, no tengamos la ilusión aquella de que quizás se pase por algo. Nada de nuestro carácter va a ser pasado por qué, va a ser pasado por alto. Dice aquí lo inamovible. Cada caso llegará delante de Dios para ser revisado. Él está ocupado en medir el templo y los adoradores que en él se encuentran. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Ocupado en medir el templo. ¿Quién es el templo? El templo. ¿Qué es el templo? Nosotros. Y los adoradores que se encuentran ¿dónde? Hermano, y Dios sí no se lleva por la apariencia. Dios no es apariencia, Dios es qué hay en el corazón, qué hay en tu vida. Podemos decir, oye, lo que hay en mi corazón es amor hacia Dios. Pero lo que sale del corazón es desobediencia. Lo que sale del corazón es obstinación. Yo soy así y nadie me va a cambiar. Y yo no creo que yo me voy a perder, ni Dios me va a hacer que yo me pierda. Por esto, por aquello, por comer o por decir. Yo no creo que yo me pierda por eso. Yo se lo he escuchado muchas veces. Yo no creo que yo me vaya a perder por eso, hermano. Si está escrito, lo mejor que usted hace es humildemente bajar la cabeza, pedirle a Dios si no tiene fuerza para vencerlo y apártese de eso que le está cerrando el cielo. Porque su caso está siendo ¿qué? Está siendo medido. Joya de los testimonios. Ya con esto termino. Página 60. Les recomiendo este libro. Aquí Elena de White habla del zarandeo provocado por una resistencia de la iglesia a ser moldeada y transformada por el mensaje del testigo fiel a la iglesia. El testigo fiel a la iglesia, de Apocalipsis capítulo 3, se encuentra la iglesia en un estado que se cree ¿cómo? Que se cree rica, que se cree que va bien, que se cree que porque viene todos los sábados a la iglesia no necesita más nada. Una iglesia que distinta a la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo dice que era pobre, pocos en número, ya la iglesia adventista tiene millones, escasos en bienes materiales, la gente tenía que vender lo que tenía y ponerlo allí en una comunidad para poder alimentar a todos los hermanos, pero dice que tenía una fe que aterrorizaba a sus enemigos. La iglesia de estos últimos días es rica, tiene mucho dinero, y lo digo así porque tiene mucho dinero,
sus miembros también tienen ropita limpia, carro, visten bien, venimos a la iglesia perfumadito, tenemos comida ahí para comer. La iglesia primitiva no tenía esas posibilidades que tenemos nosotros. Pero esta iglesia se ha acomodado tanto que se ha olvidado ¿de qué? Del amor a Dios, del amor al prójimo, de la fe en Dios. Y ha cambiado todo eso, ¿por qué? Por la idea ilusa de que en esa condición Dios los va a salvar y que Dios se agrada de ellos. Pero aparece un personaje tocándole a la puerta desde la parte de afuera y diciéndole que si no cambian, van a ser vomitados ¿de qué? De su boca. Y como resultado, cuando la iglesia llega a este personaje amonestándola para que cambie, entonces los que están adentro no quieren saber de quién, de ese personaje, porque es un personaje muy peligroso. Cristo ha sido visto como un personaje muy peligroso en muchas etapas. ¿Sí o no? Jesús llega a su tiempo y dice que los religiosos no van a entrar en el reino de los cielos si no cambian ¿qué cosa? Su corazón, le dice a Nicodemo, un religioso. Llega a la iglesia y le dice, los primeros van a ser ¿qué? Últimos, y los últimos serán los ¿qué? Los primeros. O sea, Cristo llegó cambiando todos los conceptos que tenía la iglesia en su tiempo. Y llega a la última iglesia y le hace un llamado ¿para qué? Para que también cambie sus conceptos. Y oigan, ¿qué pasa con la iglesia de los últimos días? ¿Se me están durmiendo porque tienen hambre? Desen un buchito de agua para que se nivelen. Pero no se me duerman, hermano. La iglesia de estos últimos días, hermano, ese es el problema. Que nos dormimos. Se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida, hermano, va a llegar el momento, lo hemos dicho muchas veces aquí, que usted ve que los miércoles vienen 4 personas a la iglesia, van a querer reunirse todos los días. Porque eso de Joel, de convocar a reunión, ayuno, oración, los fieles lo van a pedir. Los fieles lo van a buscar. Y aunque el mundo se esté acabando de afuera, ellos van a ver su única esperanza en reunirse para orar. Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro estaba preso, la iglesia dice que a media madrugada estaban orando y se apareció Pedro allí. Y Rode, creo que se llama la muchacha, salió corriendo porque pensaba que estaba viendo un fantasma. Ella pensó que ya Pedro estaba muerto. Y era porque la iglesia, ¿saben qué estaba haciendo? Porque sabía que tenían la cabeza puesta ¿dónde? En la guillotina. Porque el día malo los llegó, pero gracias a Dios Cristo los había preparado. ¿Para qué día? Para el día malo. Y cuando llegó el día malo, encontraron refugio ¿en quién? En Dios. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. El zarandeo. ¿Qué provoca, hermano, el último zarandeo en la iglesia? Que va aumentando. Dice aquí, el 20 de noviembre, 1857. ¿Cuántos años hace los matemáticos? Más de 170, ¿verdad? 163, ¿no? Dice aquí, me fue mostrado el pueblo de Dios y lo vi poderosamente sacudido. Algunos con fe robusta y con clamores de agonía intercedían ante Dios. Estaban pálidos sus rostros, demostraban profunda ansiedad resultante de su lucha interior. ¿Por qué tú puedes tener lucha interior? Cuando tú estás luchando ¿contra qué? ¿Contra qué? Contra tu propio pecado, contra ti mismo, cuando tú ves cosas en ti. Pero hay hermanos que no se preocupan por si pecan o no pecan. Hay hermanos que tienen defectos de carácter y no se preocupan por vencerlo. Y dice Elena de White, vi gente que estaba orando fervientemente por vencer el pecado, por triunfar sobre su ¿qué? Sobre sus tendencias adquiridas y cultivadas, hereditarias y cultivadas. Dice aquí, vi ese grupo, estaban pálidos y sus rostros demostraban profunda ansiedad resultante de su lucha interior. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y fervor. Los que no van a ser movidos son ¿qué cosa?
son inamovibles, porque tienen fe, perseverancia y son ¿qué? Son fervientes. Dice aquí, de cuando en cuando brillaba en su semblante la señal de la aprobación de Dios y nuevamente volvían a quedar en solemne, fervorosa y anhelante actitud. Los ángeles de Dios los rodeaban, los ángeles malos los rodeaban y los oprimían con sus tinieblas para ocultar de la vista a Jesús y para que sus ojos no se fijaran en la oscuridad que los circundaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y luego que murmuraran contra Él. Su única salvaguardia estribaba en mantener los ojos dirigidos hacia arriba, pues los ángeles de Dios estaban encargados de su pueblo. Y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía las ansiosas almas, ángeles celestiales batían sus alas para disipar las densas tinieblas. Vi algunos que no participaban de lucha intercesora. Parecían indiferentes y negligentes. No resistían a las tinieblas que los envolvía y éstas los encerraban como una espesa nube. Vi que los ángeles de Dios se iban de ellos, se apartaban de ellos. Hermano, ¿dónde fue vista esta visión? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? ¿La hermana de Juez habrá visto alguno de los que estamos aquí en esta noche, en esta mañana? ¿Habrá visto alguno orando ferventemente por vencer el pecado y otros indiferentes al momento en que estamos viviendo? Porque Satanás nos mantiene dormiditos, tranquilitos, con la idea de que Dios nos va a salvar porque ya somos pueblo de Dios, porque decimos que guardamos el sábado. Dice aquí, vi que algunos no participaban en esta lucha e intercesión. Parecían indiferentes y negligentes. No resistían las tinieblas que los envolvían y estos los encerraban como una espesa nube. Vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos y iban en auxilio de los que se empeñaban en resistir con toda su fuerza a los ángeles malos y procuraban ayudarse, clamando perseverantemente a Dios. Los ángeles nada hacían por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos y los perdí de vista. Mientras los que oraban continuamente, clamando con fervor, recibían a veces un rayo de luz que emanaba de Cristo para alentar su corazón e iluminar su rostro. Pregunté, y esto es lo que yo quiero llegar aquí, y creo que aquí vamos a terminar. Pregunté, ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? Elena de Juárez vio un grupo preocupados por su salvación, por sacar el pecado ¿de dónde? Del alma, por poder tener el sello de Dios, por representar a Dios dignamente. Ve otro grupo en la iglesia que le da lo mismo 3 que 4. Que hay culto el miércoles, le da lo mismo. Que hay culto, que el sábado hay que guardarlo de la puesta del sol hasta la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Que hablan sus propias palabras el sábado, que dicen lo que no le importa nada, que no le importa el testimonio, que si lo pinchan, se le sale la bestia que tienen adentro. No le importó. Hay un grupo que es así en la iglesia, que no le importa a sus hijos, que no le importa nada. Ese grupo y otro grupo que estaba muy interesado. Ahora, dice Elena de White, pregunté el significado de aquello que estaba viendo. Se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. El testimonio que exige el testigo fiel a qué iglesia? A nosotros. ¿Ustedes saben qué exige el testigo el testimonio del testigo fiel de Apocalipsis 3? Que haya un cambio y una reforma, ¿dónde? En la vida personal de la iglesia. Que hay una determinación por apartarse del mundo, del pecado y los pecadores. Oigan qué dice Elena de White.
tendrá este consejo efecto en el corazón del que lo reciba y le inducirá, el que reciba este mensaje, a ensalzar la norma. ¿Qué norma? ¿Qué cosa es la norma? ¿Qué es la norma? La palabra de Dios, la ley de Dios, las normas de la iglesia no entran ahí. ¿Dónde han ido a parar las normas de la iglesia? ¿Dónde han ido a parar las normas de la iglesia? ¿La iglesia adventista tiene normas ahora? Hermano, la iglesia, los que llevamos 20 años, más de 20 años en la iglesia, sabemos que la iglesia de ahora no es la iglesia de antes. Las normas se fueron ¿para dónde? La descargaron por el retrete del baño. Porque esas normas son muy estrictas y no dejan que la gente sea feliz. ¿Dónde? En la iglesia. Porque le exigen mucho a los jóvenes esas normas. Porque esas normas te controlan. Está fuera de tiempo. Cómo vestir, qué comer, qué escuchar, las pinturas, el maquillaje de las hermanas, todo eso, hermano, se ha metido ¿dónde? Todas esas normas entraron en la iglesia adventista. La música, ¿qué música oyen los jóvenes? Como eso le hacía el camino tan estrecho a la gente. Esas normas se tiran al piso. Pero ahora el que recibe el mensaje del testigo fiel, coge esas normas y dice, espérense que mira, la iglesia tiene forma de vivir diferente al mundo. Pero ¿ustedes creen que los hipócritas y los que no le importa su salvación se van a quedar tranquilitos? No, siempre van a tener un porqué. Y siempre van a tener una justificación para decir que esas normas son demasiado estrictas. Hermanos, miren que se lo estoy diciendo. Al final la iglesia va a quedar dividida, ¿saben quiénes? Dos grupos, no hay más. Los que cogen el testimonio del testigo fiel y lo abrazan, levantan la norma, oiga aquí, tendrá este consejo efecto en el corazón de lo que reciba y lo inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. ¿A expresar qué cosa? A esconderla, a maquillarla para que la gente no se ofenda en la iglesia. No, hermano. Cristo no se cuidó mucho en la iglesia de la gente que se ofendía con la verdad. ¿Ustedes saben eso? En Juan capítulo 9 dijo, el que no toma la sangre, beba la sangre y coma la carne del Hijo de Dios, no va a poder entrar en el cielo. Juan 8, ¿no? O Juan 6. ¿Qué pasó ahí? La gente comenzó a irse todo el mundo. Y llega Pedro y le dice, oye maestro, lo que tú hablaste es muy duro. Todo el mundo se está yendo. Y Pedro le dijo, vete tú también. Cristo le dijo a Pedro, vete tú también. ¿Quieres irte con ellos? Dice Elena de White, en Palabra de Vida y Gran Maestro, dice que ese fue un momento en que Cristo hizo limpieza del grupo que andaba con él. ¿Saben por qué? Porque se estaba haciendo popular y la gente quería andar con él sin apartarse de qué? Del mundo y del pecado. Y no pueden vivir juntos, no pueden vivir juntos. Tiene que haber, ¿qué cosa? Una determinación. Por eso Dios va a mandar el zarandeo. Por eso viene el día malo. Por eso viene el día difícil. Por eso, hermano, tantas veces Dios nos ha dicho, hermano, si nosotros cogemos la Biblia, yo he analizado cómo las profecías se presentan. Las profecías se presentan en un estado de tiempo donde vienen eventos simultáneos, pero que en casi todos los profetas hablan de ellos, de los mismos eventos, del surgimiento de un poder en la tierra que iba a cambiar la ley de Dios. Lo presenta en Daniel, lo presenta en Jeremías, lo presenta en Apocalipsis, Tesalonicense. O sea, te lo viene presentando. Te viene presentando cómo la iglesia tiene que prepararse. Y te viene presentando el conflicto que va a tener la iglesia, tanto adentro de la iglesia como afuera de la iglesia. Y aún así, con todo eso, la gente parece que no se le ha dicho nada. El Era de White sigue diciendo aquí, hermano, cuando yo analizo estos principios que Dios ha dejado, dice aquí, algunos no soportarán el testimonio directo, o sea, no querrán que se le hable tan directo.
¿Por qué tengo que cambiar? Yo creo que no me pierdo con esta situación. Yo creo que no me pierdo si yo sigo de esta manera. Y no van a soportar el llamado que Dios le va a hacer, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. El testimonio del testigo fiel no ha sido escuchado sino solamente a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tiene en poca estima cuando no se le ha descartado por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento a todos los que lo reciban sinceramente. Lo obedecerán y quedarán purificados, como dice ¿quién? Como decía Joel allá. El testimonio que va a hacer va a purificar la iglesia. Va a levantar en la iglesia, hermano, un espíritu de unidad, que hoy no lo vemos. Un espíritu de propósito correcto, ¿de quiénes? Del mismo propósito, ¿cuánto? Toda la iglesia, preparar sus almas y preparar a otros para el reino de los cielos. Gente que va a estar dispuesto a sacrificarlo, ¿cuánto? Y hermano, el estado de la primera iglesia que estaban dispuestos a venderlo todo para dárselo y compartirlo con los hermanos. Hay algunos que piensan que eso es un sueño utópico, o sea, algo que nunca más va a suceder. Eso va a volver a suceder. El egoísmo de algunos corazones ¿qué va a pasar? Va a ser quitado, pero va a ser quitado después de mucha oración y mucho ayuno, pidiéndole a Dios que limpie y purifique el alma. En ese tiempo estamos llegando. Quiera Dios, hermano, que nosotros sepamos el momento en que estamos viviendo. Que el Señor te bendiga, que nosotros podamos en el zarandeo ser de los que no se resisten a ser transformados, sino que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón ¿a quién? Al único que nos puede salvar. Hermano, el día malo está por llegar. El día malo se está acercando. Día difícil. Si has tenido días malos, esto es como decimos, es una virulilla con el día malo que viene. Es tan así que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Quiero terminar leyendo el versículo con el que empecé, el último versículo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. No se va a poder resistir por nuestra fuerza. El conocimiento de las profecías no te va a hacer resistir. Entonces, he oído personas que se saben la profecía, hermano, de la A a la Z. Eso no te va a hacer resistir. Lo que va a hacer resistir es que tú te hayas fortalecido ¿en quién? En Dios. Que tú tengas relación personal con Dios. Que tú camines con Dios. Dice aquí. Para que podáis resistir en el día malo y cuando todo acabe, estar firme. Que el Señor te bendiga y que podamos estar, hermano, preparados para el día malo. Vamos a orar. Vamos a orar por los alimentos también. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque tú has dejado estos consejos, Señor, para nosotros en tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, para estar preparados para el día malo. Ayúdanos, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que vienen momentos bien difíciles a este mundo, pero también sabemos que para eso tú has hecho provisión. Ayúdanos a apartarnos del pecado, Señor. Sabemos que el pecado nos imposibilita de estar en tu presencia. Sabemos que el pecado imposibilita, mi Dios, tus ángeles, protegernos y guardarnos. Sabemos, Padre Celestial, que el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Pero también sabemos que Cristo vino a este mundo para morir, para quitar el pecado, Señor, de aquellos que te acepten como su Salvador personal y estén dispuestos a someter su vida a tus preceptos y a una vida, mi Dios, que te agrade. También sabemos, Padre Celestial, que Cristo vino a morir para tener derecho también a fortalecer a su iglesia. Aquellos, Señor, que confían en ti, aquellos que buscan en ti, mi Dios, poder, gracia adicional para resistir la tentación y para ser transformados en su carácter, para ser diferentes, mi Dios, del mundo. Queremos rogarte, Padre Celestial, que el sacrificio de Cristo en estas dos direcciones puedan ser útiles en nuestra vida, tanto que puedan perdonar nuestros pecados,
como que puedan limpiar nuestra vida del pecado. Ayúdanos, Padre Celestial, para poder resistir. Queremos pedirte también, Señor, que nos ayudes para predicarles a otros de estas verdades y a preparar a otros, Señor, para que puedan llegar a formar parte de aquellos redimidos que han lavado y emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Queremos pedirte también, Señor, que tú bendigas estos alimentos que vamos a participar de ellos ahora, que puedan sernos, mi Dios, de provecho para el sostenimiento físico y que podamos, Padre Celestial, saber que también en esto te glorificamos cuando comemos y bebemos correctamente. Bendice esta iglesia, bendice a nuestros hermanos que nos están viendo a través del internet, que puedan ser bendecidos también con tu palabra, Señor. Cuídanos y guárdanos y en esta mañana que podamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Amén.